Miren, más de 43.000 personas fueron ingresadas a centros de detención de ICE solo en el mes de junio. Los propios datos de ICE acaban de desmentir a ICE. La agencia publicó el 20 de julio sus cifras de detención y ahí está, en su propia hoja de cálculo. Junio fue el mes con más arrestos migratorios desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca. Más de 43,000, y la mayoría de las personas encerradas hoy en sus centros no tienen ninguna condena penal. No lo dice un grupo de activistas, lo dice la contabilidad oficial de la agencia. Y esa contabilidad llevaba 3 meses sin publicarse. Porque el dato que de verdad importa no es cuántos hay dentro, es quiénes son. Y sobre todo, porque esas cifras tardaron más de 100 días en salir a la luz, cuando existe un mandato del Congreso que obliga a publicarlas cada 2 semanas. Alguien decidió que ese silencio compensaba. La pregunta es, ¿qué había dentro de esa hoja de cálculo que justificara tanto retraso? Si quieres entender lo que de verdad está pasando con la comunidad mexicana en Estados Unidos, suscríbete y sigue conmigo. Empecemos por el silencio, porque ahí está la primera respuesta. Durante los últimos 4 años, con administraciones distintas, la agencia había publicado sus datos de detención con una regularidad casi mecánica, cada 2 semanas, como marca la obligación legal. Este año esa regularidad se rompió. El promedio entre una publicación y la siguiente se disparó hasta los 42 días, casi el triple de lo habitual, y la última pausa fue la más larga de su historia reciente, desde abril hasta el 20 de julio, sin una sola cifra pública. David Bier, director de estudios migratorios del Cato Institute, una institución que no destaca precisamente por su hostilidad hacia el control fronterizo, lo resumió sin rodeos. Estuvieron volando a ciegas durante meses, sin saber qué estrategia se estaba aplicando ni qué estaba haciendo realmente la administración. Y añadió algo más incómodo. Incluso ahora, con los datos sobre la mesa, la información es demasiado general y no permite evaluar bien lo que ha ocurrido. Hay un detalle que casi nadie ha señalado. El Departamento de Seguridad Nacional publica varios conjuntos de datos distintos. Los que desglosan arrestos y deportaciones con detalle fino no se actualizan desde finales de 2024. Léelo otra vez. La única herramienta que queda para fiscalizar la mayor campaña de deportaciones en más de una década es precisamente esta hoja de cálculo que estuvo congelada 3 meses. Todo lo demás lleva año y medio a oscuras. ¿Y qué apareció cuando por fin se abrió el archivo? Junio cerró con 43,138 arrestos migratorios, un promedio de 1,438 al día, el mes más alto desde que empezó la ofensiva, por encima incluso de enero y febrero, cuando el gran operativo de Minnesota estaba en pleno apogeo. Y los 11 primeros días de julio venían todavía más arriba, casi 1,600 diarios. No hubo redadas espectaculares, no hubo ciudades tomadas, no hubo cobertura en directo. Hubo algo mucho más eficaz: discreción y volumen. Conviene entender de dónde viene ese repunte, porque explica la estrategia entera. En enero la población detenida tocó techo, unas 72,000 personas. Entonces llegaron las muertes de 2 manifestantes en Minneapolis. La presión pública se volvió insoportable, y el gran operativo se desmontó en febrero. A partir de ahí las cifras bajaron durante 5 meses seguidos. Y bajaron de forma muy desigual. El grupo de detenidos sin antecedentes cayó un 36%, mientras que los que tenían condenas apenas bajaron un 3%. Cuando la cifra tuvo que reducirse para calmar el escándalo, el grupo que más se vació fue precisamente el de quienes no tenían condena alguna. Ese detalle dice más sobre los criterios de selección que cualquier declaración oficial. Y ahora vuelve a subir. En junio el promedio diario de detenidos fue de 59,400 personas. En los primeros 11 días de julio ya rondaba los 65,600. Al frente de todo esto está el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Mark Wayne Mullin, que llegó al cargo con un objetivo declarado: sacar a la agencia de los titulares. Esta misma semana lo explicó con una imagen difícil de olvidar. Dijo que había bajado la temperatura del fuego para que la olla no se desbordara, y aclaró a qué se refería. La bajaba con la prensa. En la calle, dijo, la estaban subiendo. Rara vez se ha descrito una política de comunicación con tanta franqueza. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda para la versión oficial. Al 11 de julio había 65 personas bajo custodia migratoria. Track, el Centro de Análisis de Datos de la Universidad de Syracuse, revisó esa misma cifra y encontró que 46,436 de ellas, el 70,6%, no tenían ninguna condena penal, ni una.
Los Angeles Times, que analizó los datos con otro corte, eleva esa proporción al 79% en el conjunto del país y la sitúa en el 74% en California. Las cifras no coinciden porque depende de a quién se cuente, si se incluye o no a quienes fueron entregados en la frontera, si se mide un día concreto o el promedio del mes. Pero todas las lecturas, sin excepción, apuntan en la misma dirección. 8 de cada 10 personas encerradas no han sido condenadas por nada. Y esa proporción no está bajando, está subiendo. En los 11 primeros días de julio, la población detenida sin antecedentes creció un 20%. Pasó de casi 22,000 personas a algo más de 26,000. Los detenidos con condenas y los que tienen cargos pendientes crecieron un 5% cada grupo. La diferencia no es sutil. Cuando la máquina acelera, acelera sobre todo sobre gente que no tiene ningún expediente criminal detrás. Existe una palabra para esto dentro del propio departamento: arrestos colaterales. Significa que la gente iba a buscar a una persona concreta y terminó llevándose a las que estaban alrededor. El vecino, el compañero de obra, el que pasaba por ahí. Por definición, esas personas casi nunca tienen cargos porque nadie las estaba investigando y son, cada vez más, el grueso de lo que entra por la puerta. Y no todos los casos terminan dentro de un centro de detención. Este mismo mes, en Florida, un mexicano murió arrollado por un camión después de un encuentro con agentes migratorios. Según las autoridades, estaba de vacaciones. Gracias por seguir aquí, porque lo que viene ahora es la parte que casi nadie explica bien. La administración tiene una respuesta para todo esto, y conviene entenderla, porque es aritméticamente correcta y narrativamente tramposa al mismo tiempo. Cuando la agencia dice que el 60% de sus detenidos son criminales, está sumando dos grupos distintos: los que tienen condena y los que tienen cargos pendientes. En números concretos, de esas 65,765 personas, 39,576 caen en una de las dos casillas. Suena contundente, pero mira el desglose. Con condena penal, el 29%. Con cargos pendientes, es decir, acusaciones que ningún juez ha resuelto todavía, el 31%. Súmalo tú mismo. 4 de cada 10 personas que hay dentro no tienen ni condena ni acusación. Nada. Y de las otras 6, la mitad son personas acusadas, no condenadas, en un país cuyo sistema legal se sostiene entero sobre la presunción de inocencia. Muchas de esas acusaciones, además, corresponden a faltas menores: infracciones de tráfico, conducir sin licencia, papeles caducados. El zar fronterizo Tom Homan lo defendió esta semana en televisión con la cifra combinada en la mano. La mayoría de los que arrestamos son criminales, dijo, pese a las mentiras que cuenta la izquierda. El número que citó existe y está en la hoja oficial. Lo que no explicó es de qué está hecho. Hay otro dato que la administración prefiere no destacar. Entre los detenidos que llegaron por un arresto en el interior del país, no en la frontera, los que no tienen absolutamente ningún antecedente penal son hoy el 37%. En enero de 2025 eran el 6%. En 18 meses, ese grupo se multiplicó por 6. Eso no es un efecto colateral del sistema, es el resultado de una decisión. Ariel Ruiz Soto, analista del Migration Policy Institute, lo describió con una frase que explica el año entero. Las tácticas anteriores eran más visibles y más polémicas, y se concentraban en ciudades que se enfrentaban abiertamente a la administración. Ahora la estrategia es mucho menos visible, pero los resultados no han cambiado. Menos ruido, mismos números. Falta un elemento más, y es el que la agencia niega. Fuentes internas aseguran que a los agentes se les fijó un objetivo: 2,000 arrestos diarios. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional sostiene que no existen cuotas. Junio cerró con 1,438 al día. Julio iba camino de 1,593. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones sobre lo que ocurre cuando a un funcionario se le mide por el número de personas que sube a una camioneta antes de que acabe su turno. Y si has llegado hasta aquí, presta atención, porque este es el punto donde los porcentajes dejan de ser porcentajes. El 7 de julio, poco antes de las 7 de la mañana, en la calle Canal de Houston, un agente disparó contra el conductor de una furgoneta blanca. El hombre se llamaba Lorenzo Salgado Araujo, tenía 52 años y llevaba casi 35 viviendo en Estados Unidos. Trabajaba en la construcción. Esa mañana iba a recoger a su cuadrilla para terminar unas casas. Murió en el hospital por un disparo en el abdomen. Según la Fiscalía del Condado de Harris, Salgado Araujo no tenía antecedentes penales.
estaba en el último trámite para obtener su permiso de trabajo. Sus 3 hijos son ciudadanos estadounidenses y los 3 pasaron por la universidad, pagada con jornadas que empezaban antes del amanecer. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que el conductor ignoró las órdenes verbales, golpeó un vehículo oficial e intentó atropellar a un agente, que disparó en defensa propia. La familia cuenta otra cosa muy distinta. Su hijo mayor, Ronaldo, explicó que su padre vio coches sin identificación siguiéndolo y probablemente pensó que iban a robarle las herramientas, que si hubiera visto el emblema de una agencia federal, se habría detenido sin discutir. Las 2 versiones están sobre la mesa y ninguna se ha probado todavía ante un tribunal. Del caso se ocupan el FBI, el inspector general del departamento y la fiscalía local. Pero hay un punto que ninguna de las 2 partes discute. LULAC, la organización de derechos civiles que acompaña a la familia, afirma que ni Salgado Araujo ni su hermano eran el objetivo del operativo. Los agentes vigilaban la dirección de otra persona y habían visto antes una furgoneta blanca parecida. Vieron la suya y fueron a por ella. Un hombre sin condenas, que no era el objetivo, muerto en un control que nadie grabó, porque ninguno de los agentes llevaba cámara corporal. Esa es la estadística con cara. El 79%, o el 70,6% o como se quiera medir, no es una abstracción de hoja de cálculo. Es un padrón de personas que llevan décadas trabajando, criando hijos con pasaporte estadounidense y tramitando papeles con la lentitud que el propio sistema impone. México ya lo cuantificó por su cuenta. El gobierno de Claudia Sheinbaum informó de que 17 mexicanos han muerto en operativos migratorios o dentro de centros de detención en lo que va del segundo mandato de Trump, y anunció acciones penales en Estados Unidos contra los agentes implicados, además de demandas civiles contra las empresas privadas que administran esos centros. No es una nota diplomática más. Es el paso siguiente, y ambos gobiernos saben lo que significa. Y hay un detalle que mide la temperatura real entre los 2 gobiernos. El nuevo embajador mexicano en Washington reconoció, días después de presentarse esas denuncias, que los 2 presidentes todavía no habían hablado del asunto. Las acciones legales estaban puestas sobre la mesa. La conversación entre ellos, no. Hay además un epílogo que retrata el clima. Un juez tuvo que intervenir esta semana para frenar la deportación de uno de los testigos del tiroteo de Houston. Conviene detenerse aquí un segundo. El testigo de una muerte causada por un agente federal estaba a punto de ser expulsado del país donde se investiga esa muerte. Mientras tanto, la máquina no se detiene. Después de las 2 muertes de este mes, la de Houston y otra en Maine, la agencia ordenó suspender la mayoría de los controles de vehículos. La orden duró unas horas. Trump la revirtió públicamente y calificó esos controles como una de las herramientas más importantes de las que dispone. Desde ahora los agentes deberán grabar las paradas con al menos una cámara corporal. La medida llegó tarde para la calle Canal. Los números finales dicen el resto. En lo que va del año fiscal, se han ejecutado 356.389 expulsiones. El año fiscal anterior completo cerró con 319.980. Es decir, quedando 2 meses y medio por delante, ya se superó el total del año pasado entero, a un ritmo cercano a 1.260 salidas diarias. Para dimensionar lo que eso significa, el récord moderno de expulsiones pertenece a la administración de Obama, con 438.421 en el año fiscal 2013. Al ritmo actual, esa marca está al alcance de la mano. La diferencia entre una campaña y otra no está tanto en el volumen como en quién termina llenando las camionetas. Durante meses, la agencia no publicó nada. Cuando por fin abrió los libros, la cifra que más había crecido no era la de criminales deportados, era la de personas sin una sola condena a sus espaldas. Y esa cifra ya no es un porcentaje discutible en una hoja de cálculo. Tiene nombre, tiene 35 años de trabajo detrás y 3 hijos que la semana pasada sostenían su fotografía delante de las cámaras, en Houston. La pregunta que queda abierta no es cuántos más van a entrar en esos centros, es cuánto tiempo tardaremos la próxima vez en enterarnos.